Mi papá no fue rico, ni fuimos muy cercanos, ni tuvimos buenas relaciones en general. Pero lo que él me enseñó me ayudó o ha sido la base para que yo cree una fortuna y para que yo pueda haber hecho mucho de lo que he logrado en mi vida. Hoy vamos a hablar de cómo convertir en activos esas lecciones de papá. Estamos hoy como celebrando el Día del Padre y me gusta cada año hacer una reflexión sobre eso y me gustaría hacerla con, me gustaría hacerla como dándote elementos que te sirvan, que sean prácticos para ti. Y eso es lo que yo quiero hoy, que sea un ejercicio, una reflexión. Y espero que al final de este video hayas aprendido cómo tienes ya muchos recursos de tu que puedes monetizar. No importa ni siquiera que hayas conocido a tu papá, tienes muchas posibilidades que te pueden ayudar a crecer ya. Si tal vez escuchas esta perspectiva que a mí me ha servido para cometer muchos errores, pero más que todo para lograr resultados increíbles en mi vida. Hoy estaba hablando con alguien que le estaba haciendo un coaching y me hablaba, un muchacho que acaba de salir de la universidad y me hablaba de las cualidades blandas y las cualidades duras. Se enseña en la universidad. Y lo que llaman una cualidad dura es saber hacer un presupuesto, calcular un interés, hacer una proyección financiera. Y lo que llaman una cualidad blanda es eh, el ser persistente, el ser flexible, bla, bla, bla. Y para mí esas son las duras, porque lo otro son técnicas que uno puede aprender. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. eh, y quiero saludar a Juan, a Yasbeli, a Ludi, Mireya, bienvenidos. Eh, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y quiero contarles un poco de mi papá. Yo nací en Bogotá, como les he contado en varios podcasts, y mi papá era un hijo de una señora eh, que vivía en un pueblo muy pequeño, de un área cercana a Bogotá, pues a unas horas de Bogotá, y, y él llegó a la capital, pues hace, imagínate, casi 90 años, eh, sin ninguna carrera, sin ningún contacto, sin ningún dinero, y empezó a trabajar muy duro como vendedor, y eso le ayudó a ganar bastante dinero. Y empezó a ganar dinero y aprender muchas cosas, y el éxito después lo convirtió, pues con el éxito empezó a tomar mucho, a gastar más de lo que podía, y, y fue un desastre, ¿cierto? Terminó yéndose de la casa. Yo tenía en ese momento 12, 13 años, em, y quedamos en una situación muy difícil. Y volví a ver a mi papá cuando yo tenía como 28, 29 años. Y fue durante su vida, murió hace como 15 años. Nos vimos algunas veces y conversamos algunas otras. Durante años yo lo resentí, realmente lo resentí. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora hay, vamos a empezar un poquito con lo que yo veo ahora, con las figuras, con las imágenes, con los mitos de lo que debe ser un padre. Entonces, como tenemos esa estructura de comunicación de las redes,
es como que todo es perfecto. Entonces, la foto de las personas felices, en las vacaciones felices, con la familia feliz, la foto así, siempre sonriendo, siempre haciendo cosas buenas, la foto del padre perfecto, de la madre perfecta, de la pareja perfecta, del cuerpo perfecto, del trabajo perfecto, cuando en realidad la vida no es así, la vida es blanco y negro, ¿cierto? La vida es lo que es llena de... No, no existe una persona perfecta, no existe una persona totalmente buena, totalmente mala, no existe una persona... Todos cometemos errores, todos tenemos aciertos, y entonces lo que nos están enseñando ahora, sobre todo a los jóvenes, es que hay un tipo de papá o de mamá que deben ser así, que deben actuar de esta manera, que deben comunicarse de esta manera, que deben tener estos tipos de actitudes. Cuando en realidad en la vida cada uno está haciendo lo mejor que puede, ¿o no? ¿A quién le dice a uno, mira, este es el diploma para que tú seas papá, o para que tú seas mamá, o para que tú seas pareja, o para que tú seas hijo, o para ser un buen hijo es esto? Pues nos dan unos no nos imaginamos unos principios, pero en realidad lo que estamos haciendo, cada uno es lo mejor que podemos, cada uno en cada momento para mantener las mejores relaciones en la mejor forma que sabemos, ¿cierto? Porque en realidad la mayoría de las personas queremos tener buenas relaciones con los demás, queremos estar en buen estado con los demás y aprendemos a partir de los aciertos y sobre todo a partir de los palazos, ¿cierto? A partir de las dificultades. Entonces, durante años me resentía a mi papá porque como tenía esa imagen de lo que mi papá no había sido, lo que mi papá debió haber sido y no fue, lo que mi papá hizo que a mí me dolió. Y toda esa lista de cuentas que nos enseñan ahora, mira las cuentas que tienes que tener. Yo no celebro el Día del Padre porque no me hizo esto, no me miró así, me dijo esto de una manera muy dura, y tengo toda la lista de lo que mi papá o mi mamá no han hecho luego tengo todo el derecho y todas las razones de ser de esta manera o de la otra manera. Imagínate. Entonces, como yo tenía esa perspectiva, esa expectativa de lo que debió haber sido mi papá, durante años fue lleno de resentimiento, lleno de dolor porque mi papá no fue, mi papá no me dijo, mi papá se fue, mi papá no hizo, mi papá hizo esto mal, mi papá, aunque hizo esto, lo debió hacer de esta manera. Y yo sé que me dijo eso, pero lleno de cuentas. Y cuando yo me lleno de cuentas con alguien, normalmente no me doy espacio para ver las cosas buenas de la persona. No me doy espacio para reconocer los regalos que yo he tenido o que tengo o que recibí de esa persona que no valoro. Y el primero que sufro con eso soy yo mismo, ¿cierto? Es el primero que sufro. Entonces, durante años, décadas, yo tenía esa imagen de lo que mi papá debió haber sido y no fue. Del tipo de persona, del tipo de relación que yo hubiera esperado, que yo consideraba justo y no era. Pero qué caramba en la vida, ¿cierto? Oh, es que Carlos espera esto, si Carlos espera que la relación sea así, lo debe hacer, luego, si no fue así, Carlos va a ser infeliz. Ay, el universo está muy triste porque Carlos está muy infeliz. El universo está muy triste porque la relación con su papá o con su mamá no fue lo que él esperaba. Pero es como que
en mi pensamiento aprendo que lo normal es que un papá sea así. Lo normal es que una mamá sea así. Luego, si yo no tengo lo normal, yo voy a tengo que sufrir. Es normal que sufra, es normal que me deprima, es normal que me amargue, es normal que convierta mi vida en una porquería porque lo normal no lo tuve. Imagínate eso. Qué lejos de la vida es eso. Y además, qué cantidad de sufrimiento innecesario, porque en realidad, no, es que sí, yo estoy sentido con mi papá. Luego, eso me arregla la vida. O yo estoy resentido con mi papá. Luego, eso me va a ayudar a ser mejor. Y en la medida que yo fui aprendiendo, y aquí te voy a dar algunos de los tesoros que yo encontré de mi padre, que me han ayudado a ser millonario y a lograr lo que yo quiero, pero que yo durante mucho tiempo no valoré. Cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo había logrado en mi vida, al convertirme, o sea, me volví un luchador, mi paz fue, yo, el resentimiento, me volví abogado, joven y exitoso, y conseguía dinero y todo eso. Y eso a pesar de que mi papá, y a pesar de que mi papá se había ido, cuando en realidad mucho de eso era porque mi papá se había ido. Cuando yo me di cuenta que muchas de las cualidades que yo tenía que me habían ayudado a progresar en mi vida eran de mi papá. Y cuando yo comencé a embarrarla con mis hijos, queriendo ser un buen papá, pero la embarraba, y darme cuenta que no era tan fácil. En mi percepción, en mi pensamiento, aunque no veía a mi papá, porque yo no necesito verlo, en mi pensamiento sigo con él, empecé a ser más compasivo con mi papá. Empecé a darme cuenta que podía reconocer mucho más los aspectos maravillosos de su vida que yo no había valorado. Entonces, te voy a hablar de algunos aspectos buenos de papá que yo vi a través de mi relación con él. O sea que en general, como les digo, nadie es totalmente bueno, ni totalmente malo, ni correcto, ni incorrecto. Todos somos lo que somos en cada momento. Pero hubo aspectos que a mí me inspiraron mucho, papá. Y que yo después me di cuenta que, que son tesoros que tengo en mi vida. Por ejemplo, mi papá era un buen vendedor y él me enseñó la importancia de ser buen vendedor. Él me decía, si tú sabes vender, nunca vas a ser pobre. El que sabe vender siempre va a encontrar trabajo, siempre va a encontrar qué hacer. El que sabe vender sabe pensar cómo hacer negocios. El que sabe vender sabe cómo abrir puertas. Y yo, en toda esa época de la negación, nunca reconocí que esa es una cualidad maravillosa que él tenía. Y que yo empecé a vender los dulces en el colegio, a vender electrodomésticos, a vender plásticos.
a vender servicios, cualquier cosa, porque lo había visto de él. Y él me enseñaba, mira, ay, pero es que a mí me da pena, le decía, pero me da pena que mis compañeros me vean vendiendo. Y él me decía, lo que a uno le debe dar pena es no hacer nada. Imagínate. Y yo empecé a vender. ¿Qué cualidad puedes rescatar de tu papá? Y eso lo podemos hacer igual con la mamá, pero hoy estamos hablando del papá. Que aunque tú no lo conozcas, o de quien haya hecho el rol de papá para ti, porque a lo mejor no conociste a tu papá. ¿Quién hizo el rol de papá para ti? O de lo que sabes de tu papá, que te puede ayudar a crecer financieramente. ¿Qué cualidad tenía él que tú tienes y que tú no estás usando? Otra característica que aprendí de papá fue a ser recursivo. Mi papá me decía, busque, siempre hay una salida, siempre hay una salida, busque, 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 busque. Y él, de ser un muchacho campesino, llegar a tener éxito, y él hizo cosas absurdas, y digo absurdas porque ahorita vemos cómo manejar el dinero de una forma absurda, que eso en los años 60, y era como los años 60, 62, 63, 65, imagínate. Y él hasta compró una avioneta, o sea, con lo que no teníamos casa propia, pero se buscó cómo comprar una avioneta, imagínate lo estúpido, lo absurdo, pero también la fuerza tan increíble de buscar lo que quiere. ¿Cuáles son esas cualidades de papá que tú tienes, que tú has visto? ¿Cuáles son esas lecciones de papá que podrías valorar muchísimo más? Era absurdo eso. Y él buscaba, 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 y además decía, y cuida, crea relaciones. Él me decía, crea relaciones, busca y busca relaciones, pero no eran las relaciones, él buscaba a construir relaciones de verdad, no sencillamente por conocer personas, y hablaba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo. Eso yo lo hago, hablar con todo el mundo, preguntarle a todas las personas, aprender de todas las personas, hablar. Aunque yo peleaba con él en mi cabeza. Aunque él a veces no era muy cercano a mí, no era muy tierno, no era amoroso, aunque a veces era rudo, pero eso no quita esas cualidades que yo las tengo y que yo no las valoraba. Y en el momento en que yo entendí que él estaba haciendo lo mejor que él podía y que yo podía reconocer lo que fue duro para mí, porque no se trata de, no, no, es que no pasó nada y nada me afectó. Sí, fue difícil para mí, para la familia, pero no es porque él fue el malo del padre, sencillamente porque él quería hacerme daño. Algo que me ayudó mucho fue el decir un día que mi papá no me abandonó, mi papá se fue porque no podía con su vida, porque para él era demasiado. Mi papá se fue porque para mí era lo mejor. Ese pensamiento me liberó, pero no solamente me liberó de la carga
sino que me ayudó a valorar todo lo que yo tenía en mi vida que yo no estaba valorando. Otro aspecto de mi papá espectacular fue que mi papá era autodidacta. Él llegó con secundaria y él empezó a educarse aprendiendo solo. Y en ese momento, que internet ni que nada, apenas libros, hablando con personas. Y él se formó casi como ingeniero. Los ingenieros hacían unas cosas de forjados en metal. Y en realidad era como un ingeniero y los ingenieros graduados lo respetaban, pero él había aprendido solo, investigando, aprendiendo, preguntando, ensayando, y eso lo hizo él solo. Yo aprendí el recurso maravilloso de ser autodidacta, porque te digo, más en esta época en donde la educación tradicional, convencional, está tan cruda, tan perdida de la realidad de muchas maneras, y la posibilidad de leer o de ver videos o de aprender de otras personas es maravillosa, pero yo puedo utilizar mi tiempo para ver TikTok, estupideces, o puedo utilizarlo para ver información relevante que me ayuda a crecer financieramente, que me ayuda a crecer mi vida, que me ayuda a manejar mis relaciones, que me ayude a ser una mejor persona. Y yo aprendí de él eso. Aprender, aprender. ¿Cuáles son esas cualidades? A ver, quiero que me digas o que me escribas, si es que no estás ahorita en el live, ¿cuáles son esas cualidades que tú veías o ves en tu papá que tú no estás valorando? Pero que no solamente lo estás valorando, sino que lo estás asumiendo, que no te estás vistiendo con ellas, que no te estás empoderando con esas cualidades que tú tienes. Por estar en el pensamiento, pero es que no hace esto como me gusta. Ay, pero es que no me mira, pero es que hace esto y yo ya le he dicho muchas veces que no lo haga, pero es que como me dice, no, 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 qué horrible, qué pérdida, qué pérdida. Blanco, negro. Y mira, eso cómo me afecta a mis relaciones, porque si yo tengo esa virtud, perdón, si yo tengo esa visión de blanco o negro, mi papá es bueno, mi papá es malo, yo soy bueno, yo soy malo. Y además una cosa, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Yo soy el bueno, el otro es el malo, o no. No hay blanco ni negro. Ni tú ni yo somos blanco ni negro. Y cada uno está... Y mira lo que está haciendo, si tienes el privilegio todavía de tener a papá, haciendo lo mejor que puede. ¿Entiendes? Como tú, como yo. Ahora, viendo eso, ¿cuáles fueron esas características? Al valorar esas cualidades, transformaron mi vida y quienes me conocen se han dado cuenta de que a mí me gusta ser autodidacta, soy vendedor, porque me gusta venderme, eso es parte de esa cualidad. Me gusta ser persistente, me gusta ser recursivo y un día hago YouTube y el podcast y cursos y escribo pero qué maravilla, pero no, que mi papá no era tan inteligente. Mira, mi papá, si tú miras la vida de mi papá, la mayoría de las personas van a decir, no, que fue un fracaso, que fue un desastre. No, sí, no logró muchas cosas, estoy de acuerdo, pero, pero tenía y tuvo unos resultados increíbles para su vida.
y unas cualidades increíbles que yo valoro, que agradezco, que amo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas de las que aprendí de mi papá por oposición? Como esas promesas que nos hacemos. Nunca voy a hacer esto, porque lo vi en mi papá. Nunca voy a hacerlo. Porque vi el dolor que le causó a él. No solamente el dolor que le causó a la familia, pero el dolor que se causó a sí mismo. El precio que pagó por esos errores. Y lo primero que yo veo, por ejemplo, es que él gastaba más de lo que ganaba. No le importaba, le entraba la plata. Y como era inteligente, y eso lo hice también, así has oído mis historias. Gastar más de lo que me gano, no llevar el presupuesto. La apariencia, vivir por la apariencia. Y yo me acuerdo que teníamos un automóvil que era el más lujoso de la cuadra y la nevera estaba desocupada. O la famosa avioneta y no tenía casa porque yo no tengo casa porque la casa es mal negocio porque solo invierto en negocios y él lo que no invertía era en el negocio de meterle ahí de chupar su trago. No compro casa. Impresionante. Y hubiera podido comprar muchas. Yo aprendí eso, decía, un momentico, no la apariencia, invertir en lo que es útil para mi familia a largo plazo. El no contar, por ejemplo, él ganaba mucho dinero y no pensaba en el futuro. Él pensaba que siempre iba a ganar dinero y eso yo lo hice también durante mucho tiempo. Y no valorar lo que tenía como, bueno, esto va a durar 15 segundos, tengo que cuidar cada segundo, mi plata, tengo que cuidar lo que yo tengo. El ayudar a los otros desproporcionalmente, es otra cosa. Él cogía la plata y regalaba, era el rico de la familia, el rico de la familia. Le regalaba todo, todo, prometía y no cumplía porque era más de lo que podía. Tenía el corazón más grande, la mejor intención, pero era totalmente desproporcionado con sus posibilidades. Y eso, obviamente, lo llevó a tener muchísimos problemas, porque él no solamente no podía cumplir a la gente, sino que no podía cumplirse a sí mismo. Otra es vivir por la apariencia, aparentar cosas, solo comprar cosas por la apariencia, por la apariencia, por la apariencia. Bueno, yo quiero preguntarte, bueno, y antes de finalizar esto, yo quisiera también pensar en los que han sido los, los personajes que han sido imágenes de papá para ti y de quienes has podido aprender. ¿Cómo te puedes conectar con ellos con mayor gratitud? Algunas veces fue el abuelo, un tío, una tía, o un profesor, que fue para ti esa persona que vio en ti lo que tú no veías. Yo recuerdo, oí a uno de mis profesores, el profesor Luis María Hidalgo, que me decía, Davis, usted es un desgraciado, pero tiene mucho potencial.
Yo solo creía lo desgraciado. Pero ¿quiénes son esas personas que te han inspirado a hacer lo mejor de ti? Y hoy estamos hablando de papá, pero ahí están hablando de algunos de la mamá. Está bien. ¿Quiénes son esas personas maravillosas? Esos seres que han sido tus ángeles, de quienes has crecido, que te han amado. Yo también, sí, yo me acuerdo también, mi ex suegro era una persona maravillosa, que me enseñó el valor de la frugalidad. El papá de una amiga de la universidad que fue un mago para mí. Un profesor de la universidad que fue espectacular también. Bueno, todos esos seres. Entonces, hoy en este video yo quiero invitarte a que te conectes con la gratitud de lo que has tenido para ser lo que tú eres. Que te conectes con la humildad. Porque ahora los muchachos, si le va bien es porque yo soy un duro. A pesar de los padres que tuve, y si le va mal, claro, con esos traumas que tuve, pues no, por eso me estaba yendo mal. Imagínate. Y una oportunidad increíble que tenemos ahora es el aprender, el aprender, el aprender, el aprender. Y yo por eso hago este trabajo. Las personas me dicen, pero Carlos, ¿usted por qué? Si tiene plata, ¿para qué vende cursos y todo? Mira, porque es una forma de ayudar a la gente. Es una forma de transmitir esto. Y cuando la gente paga por algo, lo valora más. Y además me permite tener más recursos para que la gente pueda hacer el cambio. Yo no sé cuánto tiempo va a hacer eso, pero yo lo que quiero invitarte es a que sigas trabajando contigo, a que des un paso más, si es tu momento, obviamente. Y si la forma, lo que hacemos te llama la atención, aquí están los links para que tú puedas mirar más opciones para trabajar con nosotros. Realmente hemos tenido el privilegio de trabajar con miles de estudiantes que han transformado su vida. Y yo quiero empujarte a que tú te comprometas realmente, porque si tú pagas por educarte en una estructura adecuada, tú vas a potencializar tu compromiso. El programa es muy bueno y el programa te puede ayudar, pero quien va a hacer el trabajo, quien se va a transformar, eres tú. Entonces, si es tu momento y lo que nosotros tenemos te llama la atención, te invito a que des ese paso. Y de verdad, me encantará compartir contigo. Entonces, hoy yo quiero agradecerte que estás acá de verdad, porque, porque a mí me ayuda a crecer eso, me ayuda a mirarme de otra manera, me ayuda a ser más vulnerable, me ayuda a aprender cosas nuevas, me ayuda a plantearme desafíos. Y estamos buscando formas de cómo llegamos y cómo podemos expandir los videos y hacerlos de una mejor manera cada vez. Entonces yo quiero que por favor me digas acá, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué reflexión te dejó hoy esto? Y yo leo todos los comentarios que ponen, yo los leo. Por favor, dime, ¿qué has aprendido hoy? ¿Para qué te sirvió esta reflexión? ¿Qué es lo que
cómo esto que aprendiste hoy te puede ayudar a lograr más libertad, más paz y más éxito financiero. Finanzas. Me interesan mucho las finanzas porque si no pago mis deudas, si no gano suficiente, va a ser muy difícil mi vida. Realmente el dinero es muy importante. Todo lo que hemos hablado es muy importante. El dinero es muy importante, porque eso es un elemento fundamental en esta comunidad y en esta sociedad. Bueno, gracias por estar acá. Si eres padre, felicitaciones por ser padre. Si eres hijo o hija, felicitaciones por ser hijo o hija. Felicitaciones por valorar lo que tienes. Felicitaciones por estar creciendo y aprendiendo. Felicitaciones por cada día hacer un poquito para lograr lo mejor de ti. Eh, Hay una frase que me encanta que dice, hoy estoy mejor que ayer y peor que mañana. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, aquí están los links para que veas lo que tenemos para ti y que tengas un día maravilloso.